Presentarnos su trabajo, cómo publicar en una revista científica del área de las ciencias sociales. El profesor Juan Daniel Machín Mastromateo es profesor investigador en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Dicta clases en la licenciatura en Ciencias de la Información, en la maestría en Educación Superior y en el doctorado en Educación, Artes y Humanidades. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Cuerpo Académico Consolidado Estudios de la Información. Doctor en Ciencias de la Información y Comunicación. Es maestro en Bibliotecas Digitales y Aprendizaje y licenciado en Bibliotecología. Ha trabajado en archivos, en bibliotecas y en educación superior y desarrollo profesional, donde ha coordinado programas de alfabetización informativa. Ha publicado 21 artículos científicos y arbitrados e indizados, 3 libros, 8 capítulos del libro, y ha presentado ponencias en 27 conferencias internacionales. Miembro permanente de las juntas editoriales de las revistas científicas internacionales Information Development, donde también publica desde el 2015 la columna regular Desarrollando América Latina e Information and Learning Science. Es árbitro para Information Development, Journal of Academic Librarianship, Scientometrics, International Journal of Educational Technology in Higher Education, Information and Learning Science y en Plus One. ¿Algunas ideas? ¿Sí? Saber si es una publicación confiable, una revista confiable. ¿Cómo saber si es una publicación confiable? ¿Alguien más? ¿Sí? Identificar una revista que sea que tu producto sea de interés. Identificar una revista donde sea de interés el producto que yo envío, ¿verdad? Para publicación. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Por allá? Los parámetros, sobre todo de calidad, ¿no? De rigor, que exigen las revistas para que nos puedan publicar. Súper importante también. ¿Alguien más? ¿Sí? Claro, tengo montones y montones de revistas y debo determinar cuál es la más idónea para publicar el artículo, tanto que me aporte a mí como investigador y también que pues reciba un artículo como el mío. ¿Alguna otra idea? ¿Por allá? Si cuenta con un sistema de publicación en línea, es decir, que uno... Ah, ok. Si la revista publica el artículo en línea antes de que aparezca la revista impresa. Muy bien. Es otra condición que podemos considerar importante, porque una vez que uno entrega un artículo, nos hacen la revisión, el arbitraje, y se determina que es un buen artículo, pues queremos que se publique cuanto antes, ¿verdad? Ya sea para presumirlo, ¿verdad? Tanto como para agregarlos a los sistemas de medición de calidad, porque necesitamos esos puntos ya, ¿verdad? Y pues, por supuesto, por el logro personal, ¿no? ¿Qué significa? Para mí es una fiesta cada vez que publico, ¿sí? ¿Cómo identificar los mecanismos de promoción que tienen estas revistas para la difusión del producto? Identificar los mecanismos de promoción que usa la misma revista. Muy bien. Importante también, y creo que muchas editoriales se quedan un poquito atrás en eso de la promoción, porque pues publican cualquier cantidad de artículos, ¿verdad? Y muchas veces vamos a ver en la presentación que también nos toca a nosotros como investigadores, pues además de tomarnos el tiempo para hacer la investigación, que ya es complicado, escribir un artículo con rigor científico, también nos toca la promoción como autores individuales. Y pues esperar que también algunos colegas de nosotros también quieran compartir el logro, ¿verdad? ¿Alguna otra idea? ¿Dificultades para publicar? El idioma, súper clave.
Y aquí con Sage vamos a conseguir que es una excelente editorial que nos da muy buenas oportunidades y excelentes espacios para publicar. La única dificultad o una de las dificultades más grandes que tenemos que afrontar es pues que debemos publicar en inglés, ¿sí? Y pues es la dificultad que afrontamos si queremos publicar en revistas de calidad, en revistas que nos aporten realmente una puntuación como académicos, como investigadores, ¿cierto? ¿Ya tenemos la presentación? A ver, sigamos improvisando. ¿Conseguimos la memoria para correr la presentación? A ver, una chancita aquí. La copia de respaldo. Aquí. A ver si funciona la copia. Ok. Estábamos comentando que esta presentación es sobre publicación en ciencias sociales. Espero que todos sean de ciencias sociales, que no haya ningún ingeniero colado por aquí, ¿verdad? ¿No? A ver, ingenieros, ¿dónde está? Aunque los ingenieros y también investigadores de las ciencias naturales, de las artes, de las humanidades, también tienen su lugar, sus revistas en Sage. Sage, por supuesto, impulsa este taller de publicación en ciencias sociales porque es el gran fuerte de la editorial. Entonces, en esta presentación, algo de información sobre Sage, algunos consejos de publicación y, sobre todo, quiero detenerme un momento en que hagamos una breve exploración por un portal que tiene Sage, es un servicio adicional de Sage, que es la plataforma Research Methods. Es una plataforma dedicada a metodología de la investigación, porque a veces también nos representa una dificultad. ¿Cómo hacer esas pruebas de validez necesarias para que mi artículo termine de tener el rigor científico necesario? ¿Cómo puedo aplicar de la manera más correcta la metodología que estoy usando? ¿Cómo la puedo reforzar? E incluso puedo usar la plataforma para enseñar a mis estudiantes en seminarios de investigación o en una materia de metodología. Es una plataforma de métodos muy, muy completa. Entonces, estábamos iniciando preguntándole a la audiencia sobre los retos que afronta o las dificultades que han tenido al publicar sus investigaciones. ¿Alguna otra idea adicional? Muy bien, aquí la tenemos. Excelente. Entonces, como les decía, vamos a ver algo sobre la publicación en ciencias sociales, enfocándonos en Sage Publishing, ¿sí? La editorial Sage, y en su plataforma de Sage Research Methods como un apoyo a la enseñanza de la metodología de la investigación y también como un apoyo al investigador ya experimentado. Ahí va, ok. ¿Sí se mueve? Ahora sí. Es que hay que darle más fuerte al retroceso. ¿Sí? Ok, ya, ahora por fin vamos a empezar. ¿Por qué publicar? Y fíjense que como investigador, como autor ya publicado por editoriales científicas, les recomiendo que una de las principales cosas que hay que tener para publicar es la motivación para hacerlo. Tienen que estar muy motivados porque pueden pasar muchas cosas en el transcurso de que convirtamos nuestros resultados de investigación en un artículo. Y luego en un artículo que pueda pasar la etapa de arbitraje, ¿sí? Puede pasar muchos meses y necesitamos motivación pues, para insistir, no desfallecer y pues el que persevera, ¿no? Vence, ¿no? Entonces, primeramente, ubicar el tipo de manuscrito o el tipo de texto académico que yo estoy produciendo. ¿Dónde puedo publicarlo? Va a depender mucho de la naturaleza del texto, de la profundidad que tenga, ¿sí? Y de lo que quiera comunicar.
¿Son resultados de investigación? Pues lo más seguro es que pueda hacer un artículo científico. Se trata de un texto mucho más extenso en que estoy contando pues prácticamente todo lo que hay que saber de un área. Pues quizás es un libro. Estoy contando las etapas iniciales de un proyecto de investigación, quizás sea más apropiado para un post en un blog, ¿sí? Tanto un blog propio, el de la universidad, uno científico, o incluso en las redes sociales, ¿verdad? Compartir, ¿por qué no?, el proyecto. Muy bien, una vez que decido dónde voy a publicar, y nos vamos a centrar, por supuesto, en la parte de revistas, ¿cuáles son aquellas motivaciones principales que nos mueven para publicar? Número 1, difundir los resultados de investigación. Porque si yo no difundo los resultados de investigación, la investigación pues se quedó, ¿no?, en la gaveta, en la repisa o en el folder donde la haya puesto, ¿verdad? Y nadie conoció nunca eso. Entonces la ciencia avanza gracias a que se difunde. ¿Y cómo se difunde? Pues publicando, ¿no?, los resultados de investigación. Número 2, contribuir al área profesional. Si yo estoy haciendo una investigación, esa investigación está construyendo sobre las bases de investigaciones anteriores y que yo quiero que mi investigación pues sea parte de esa línea, ¿no?, de desarrollo científico de mi área, ¿verdad? Y luego, por supuesto, está la motivación que muchas veces es la que nos mueve más, avanzar en la carrera. Publicar como requisito para la obtención de un grado académico. Publicar para entrar al SNI. Publicar para obtener una mejora salarial. ¿Sí, verdad? Esto muchas veces es la motivación principal, ¿no?, que nos mueve. Los desafíos. En estos 2 días seguramente han escuchado de estos desafíos. Actualmente competimos con 9 millones de investigadores. Son números aproximados, ¿no? 9 millones de investigadores, de los que somos, pues, un grupo, ¿verdad? Por supuesto, cada disciplina no va a estar conformada por 9 millones, ¿no? Esos 9 millones sería el total de las disciplinas. Vamos a tener disciplinas más grandes, más chiquitas, pero, pues, va a ser una fracción, ¿no?, de esto. Y luego, también considerar que competimos con alrededor de 1,5 millones, 2 millones de artículos publicados al año, en donde mi artículo pues tiene que ser bien interesante para distinguirse. Y también eso era importante, la idea que decían por acá de la promoción, porque si no lo promovemos, pues de qué manera sobresale, de qué manera se distingue y es leído dentro de toda esa cantidad de artículos, ¿verdad? Tenemos por otro lado que hay más de 300.000 revistas en el mundo, pero solo 34.500 son arbitradas, son cifras aproximadas. Y luego 22.000 son indizadas por parte de Scopus y 14.000 por Web of Science, que serían las revistas científicas más apreciadas y que son las que nos permiten, por ejemplo, acceder al SNI, ¿verdad? Luego tenemos, me pasé yo. Ok. Luego tenemos que en este ecosistema que estoy describiendo hay 5 editoriales que concentran alrededor del 80% de las revistas arbitradas e indizadas. Todos ellos nos acompañan en este evento, por eso es súper interesante el evento Entre Pares, porque nos permite pues, conectar con otros investigadores, con académicos, incluso con las personas de las editoriales. Y pues aquí están todas representadas, ¿verdad? Elsevier, Wiley Blackwell, Taylor y Francis, Springer, Nature y Sage. Y por lo tanto, dado todas las consideraciones anteriores, debemos ser selectivos en cuanto a dónde publicamos. Porque no es que vamos a publicar en TV Notas, ¿verdad? Y vamos a esperar tener algún tipo de reconocimiento académico. Hay que seleccionar bien cuál es la revista en donde vamos a publicar. Y también dependiendo de la importancia que tenga para mí y que yo perciba la importancia del texto para mi propia disciplina, que yo voy a seleccionar la revista.
Esta investigación es súper importantísima para mí. Nos tomó 4 años al centro de investigación desarrollarla. Entonces, bueno, vamos a averiguar cuáles son algunas de esas revistas indizadas en donde podemos publicarlo para sacar el mayor provecho y que sea de mayor impacto la investigación que estoy haciendo por la fuente donde la publiqué. Les voy a presentar a Sage, hablando un poquito sobre Sage, y me gusta mucho el eslogan que tiene, Big enough to matter and small enough to care. Algo así como lo suficientemente grande para que sea vista o para que importe, y lo suficientemente pequeña para cuidar de ti. Tenemos en Sage 566 revistas con factor de impacto de todas las revistas que tiene Sage y que son indizadas, por supuesto, si tienen factor de impacto, aparecen en el Journal Citation Reports. Fíjense que aquí les traigo cifras del año pasado. El año pasado eran 548 y ha habido un incremento sostenido de aproximadamente el 30% en los últimos 5 años en cuanto al crecimiento del número de revistas con factor de impacto. Entonces, Sage ha tenido un crecimiento sostenido. De ese total de revistas, de esas 566, 393 son de la disciplina o las disciplinas que podemos llamar que están bajo ciencias sociales. Y el 68% de ellas incrementaron su factor de impacto con respecto al del año pasado. Entonces, en Sage hay un crecimiento bien importante en cuanto a la calidad de las revistas y que se ve muy claramente en las revistas de ciencias sociales. De esas 393, pues el año pasado había 386 y 61% había incrementado su factor de impacto. Entonces, fíjense que ha ido creciendo, aunque estamos tomando como referencia 2 años nada más. Y de esas revistas de ciencias sociales, 104 están en la cima, el 25% de sus respectivas áreas. ¿Sí? Por ejemplo, en donde tengo el gusto de ser miembro del comité editorial en Information Development, que es de Sage, es una revista que está en cuartil 2 ahorita y estaba en el 3. Prácticamente ha ido duplicando el factor de impacto en los últimos años. Entonces es un crecimiento muy interesante. Bien, vamos a hacer de cuenta que queremos publicar. Vamos a establecer algunas reglas generales. Primero, asegurarnos que tenemos algo importante que decir y que en base a lo que estamos diciendo y a su importancia y a su extensión y al tipo de discurso que estoy presentando, ya definí dónde voy a publicar y es en una revista científica. Luego, encontrar la revista para decirlo. Ya vamos a ver algunas opciones para buscar la revista. Posteriormente, localizar las directrices propias de la revista que determinan la calidad, el formato y el rigor que tiene que tener cada documento que se envíe a consideración para su publicación en la revista. Y por supuesto, seguir las directrices. No es que yo voy a entregar el artículo con las referencias hechas en cualquier formato y pues mientras las directrices decían que tenía que formatearlo en formato, el famoso APA, ¿verdad? Y lo voy a dejar para más tarde. No, primero hay que cumplir con las directrices y después se envía. ¿Sí? Asegurarme siempre que estoy cumpliendo cabalmente las directrices. Leer, por supuesto, artículos de la revista que estoy considerando para mi publicación, ya que estoy viendo, hago una búsqueda por mi tema en esa misma revista, veo más o menos cuál es el rigor del contenido, cuáles son las tradiciones de investigación dentro de mi propia área, cuáles son las otras revistas que citan, para así familiarizarme un poco más con la publicación de esa área de investigación. Algo súper importante, envíen un documento a una sola revista a la vez. No se puede enviar el mismo documento a 2 revistas al mismo tiempo, porque si ambas revistas aceptan el manuscrito, ahí vamos a tener un problema. ¿Sí? Luego, pide a un colega que lea tu trabajo y te haga comentarios antes de enviarlo. Aprovechar las conexiones que podamos tener con colegas para pues, compartir
estos manuscritos antes de ser publicados, y pues tiene que ser, por supuesto, un colega de confianza, ¿sí? Y que sepamos que nos pueda aportar un juicio crítico al documento antes de enviarlo a arbitraje. Porque van a ver que muchas veces el manuscrito que ustedes tenían inicialmente pensado para enviar a una revista va a ser muy distinto quizás al que es finalmente publicado. Después que me lo revisó un colega y después que pasó el arbitraje, puede ser un documento bastante diferente, ¿verdad? Y se va enriqueciendo, pues. Ese, pues, es parte del sentido de la publicación científica. Luego, tomar toda retroalimentación como constructiva, no como algo personal, aunque a veces enviamos a las revistas y pues decimos, aunque sea un arbitraje de doble ciego, decimos, no, esto lo arbitró fulanito porque es el tipo de comentario que me hace siempre, ¿verdad? Ese es fulanito donde lo ponga. Vamos a ver cómo elegir la revista. Pues tenemos montones y montones de opciones. Dependiendo del área vamos a tener algunas decenas, docenas o incluso centenas de opciones. Primero, saber cuáles son, hacer conciencia, un ejercicio de identificar y ser consciente de cuáles son las revistas que usualmente leo y cito. Porque por ahí es que debe ir la corriente principal del área de investigación que estoy practicando yo mismo. Entonces, si yo cito una revista muy regularmente, puede ser que esa sea una buena candidata para recibir mi publicación. Luego, ¿cuál es la reputación de la editorial? Si ustedes envían manuscritos a esas grandes 5 editoriales comerciales, pues no hay duda acerca de su reputación, porque muchas mantienen revistas con juntas editoriales y con editores independientes que hacen el trabajo académico, mientras la editorial se ocupa pues, de los asuntos prácticos de la producción de la revista, ¿verdad? Luego, ¿quién es el editor? Puede ser que el editor sea alguien conocido en mi área de investigación, alguien que haya leído, citado y que respeto, por lo tanto, y entonces se me haría interesante tener una perspectiva del editor, o que ese editor, ese académico que yo respeto, se familiarice con mi propio trabajo, ¿sí? Y me reconozca como alguien que está empezando a publicar en esa área. Luego, ¿quién está en la junta editorial? El mismo caso del editor. Las juntas editoriales pueden tener pues, personajes bastante famosos en distintas áreas de investigación. ¿Qué tan internacional es su alcance? Nuevamente, si está entre las 5 y especialmente en Sage, el alcance pues, va a ser siempre internacional. Luego, ¿conoces a alguien que haya publicado allí? Pues una muy buena recomendación pueden ser las que me da mi par que ya ha tenido experiencia. ¿Y qué tal te fue publicando? ¿Y fue muy apretado el arbitraje? ¿Y qué tal el inglés? ¿Te apoyaron? Y todos esos asuntos no prácticos, y cómo se envía el texto, ¿verdad? Porque a veces decimos, ya, ¿y cómo se lo envío por correo al editor? Pero ahí en el portal no está el correo. ¿Cómo le hago? Bueno, ya vamos a ver cómo le hacemos. Pero, ¿cómo busco las revistas para publicar? Aquí yo les tengo, creo que 3 o 4 sugerencias. Número 1, buscar en los índices, que puede ser en el Web of Science o en Scopus. Porque aquí voy a ver las revistas que llamamos de corriente principal, ¿no? En Web of Science voy a identificar que si estoy buscando, especialmente el Journal Citation Report, estoy identificando las que tienen el factor de impacto. En Scopus, luego voy a tener una lista más inclusiva de revistas, nada más por la diferencia de número de publicaciones que indica cada índice. Luego tengo opciones como entrar en el portal de Conrecit, por supuesto, en donde puedo usar, aquí me disculpan, la transición debía detenerse ahí y no se detuvo. Una opción es entrar al portal de EBSCO, que EBSCO, pues, como agregador de contenidos que tiene información, tanto texto completo como referencial de distintas editoriales, pues, es un sistema que me agrupa de manera muy sencilla
muchas revistas de diferentes editoriales, incluyendo también de acceso abierto, y que podemos estar seguros que son fuentes confiables. Y entonces en EBSCO podemos buscar nuestro tema de investigación, como por ejemplo psicología social, y entonces nos vamos a los resultados, le pedimos a EBSCO que nos ponga en publicaciones cuántos hay, y entonces ahí identificamos cuáles son las revistas que están en EBSCO, que más publican en esa área. Y lo interesante es que no nos limitamos a una sola editorial y podemos tener la seguridad que muchas instituciones, que prácticamente muchísimas tienen acceso a EBSCO, van a tener acceso futuro a mi publicación si la hago en esa revista. Luego también se pueden animar y entrar al portal de Sage para ver cuáles son las que ofrece esa editorial en particular. Puedo buscar en psicología social y puedo identificar los números, los títulos de revistas, perdón, que tienen que ver con esa área. Opción 3, buscar en el Simago. Y opción 4, si quieren publicar en español únicamente, pueden buscar en el sistema de clasificación de revistas mexicanas de ciencia y tecnología que lleva el CONACYT, en donde tienen el listado de revistas por cada una de las áreas que ya han sido evaluadas por datos de Scopus, datos de Simago, y son recomendadas. O incluso las revistas científicas del CSIC de España u otros sistemas nacionales de países hispanohablantes, ¿verdad? Entonces hay opciones aquí para todos. Son distintas maneras de entrada para identificar títulos de revistas. Nosotros queremos que al final de esta plática se animen a entrar a Sage para que identifiquen cuáles son las revistas del área de cada quien. Muy bien, sigamos. Una vez que tengo una lista de finalistas, me gustan estas 4, digamos. Veo cuáles son los objetivos, las temáticas, el alcance, el propósito de cada una de esas revistas. Y eso lo hago entrando en el portal o en la página de cada una de ellas, ¿verdad? Para ver si concuerdan estos objetivos y esta visión de la revista con el tipo de contenido que yo quiero presentarle, ¿sí? Porque una de las primeras cosas que pueden producir un rechazo de un artículo científico es que no concuerda con los contenidos que publica la revista. Y entonces ahí no le puedo pues debatir al editor, ¿verdad? Pues si no concuerda, no concuerda. ¿Y ahí qué hice? La rompí, se acabó. No, no es cierto. Ahí está. Ok, son miembros de COPE. COPE es interesante que sea un recurso para todo investigador. Es el Comité de Ética de Publicación. Es una organización, aparte de las editoriales, que le da sello de calidad a distintas revistas por mantener buenos estándares de ética en publicación, ¿sí? COPE evalúa una revista y decide si le da su sello de calidad. Eso es otro aspecto que determina la calidad de una revista que no se considera pues al lado de otras cosas como el factor de impacto o el número de citas, ¿verdad? Pero también es algo importante. Porque a veces me preguntan, ¿y cómo sé que el editor va a manejar mi manuscrito y no lo va a publicar con el nombre de otra persona? No, pues en este tipo de revistas no pasa eso, y menos las que tienen el sello de calidad de COPE. Es como una aseguranza para el autor. Luego, ¿cuál es su factor de impacto? O alternativamente, para que no me esperen a la salida los del Sevier, el Site-Score, ¿sí? Que es la métrica pues, similar al factor de impacto. Son revistas indizadas. También hacerme esa pregunta, ¿está indizado en dónde? ¿Solamente en Latindex? Pues, ¿quieres entrar al SNI? Pues Latindex quizás no la haces, ¿verdad? Entonces, si está quizás en DOAJ, si es de acceso abierto, DOAJ le da un buen posicionamiento. Si está en Scopus, pues mejor todavía. Si tiene factor de impacto, pues mejor todavía. Y así vamos, dependiendo también de lo que queramos. ¿Queremos que llegue a un público más amplio? Pues publicamos en acceso abierto. Pero muchas de estas editoriales comerciales también tienen sus opciones de acceso abierto, dependiendo de lo que uno quiera hacer con su investigación y de la propia filosofía que maneje uno como autor publicado. ¿Sí? Les voy a mostrar más adelante algunas opciones. ¿Qué también posicionadas está? Pues todo lo demás
les habla del posicionamiento de la revista y, importante, cuál es su política de acceso abierto. Sigamos. Revisen los números recientes de cada revista. Puede ser que se hayan perdido un número especial de esa revista que justamente hablaba del tema que ustedes están estudiando. O que en números recientes hayan publicado artículos similares al que estoy produciendo. Entonces, algo interesante para el editor es ver un manuscrito en que el mismo autor esté reconociendo, sí, yo revisé la revista en que estoy publicando y estoy formando parte de la conversación que se está produciendo a lo largo de los últimos números en cuanto a ese tema, porque estoy posicionando mi artículo dentro de una tradición, así visto en el área tan específica como de un título de revista únicamente. Determinar, por supuesto, si publican trabajos como el mío. Luego, si nos gusta el estilo, o si decimos, no, esta revista pues pide artículos cortos y pues mi manuscrito es mucho más extenso, o viceversa. Publica artículos muy extensos y pues la investigación de nosotros es mucho más pequeña en escala, ¿no? ¿Cuáles son sus directrices para la presentación y si podemos cumplirlas? ¿Sí? Por ejemplo, nos van a pedir formato de citación, formato de referenciado, también estándares en cuanto a cuáles son los títulos que debe contener, en cuanto al formato del abstract, pero incluso si incluyo gráficas o tablas en la revista, me van a pedir los archivos fuente quizás de esas tablas o gráficas, o me los van a pedir en cierta configuración o en cierto formato específico digital. Entonces, ¿puedo cumplir con eso? Pues sigo adelante. Aquí en el portal de Sage van a ver que si yo hago una búsqueda por revistas, aquí yo estoy seleccionando, yo estoy navegando más bien en esta captura y pues estoy yendo a mi área, ¿no? Ciencias de la información. Y aquí me trae cuáles son las revistas. ¿Cuáles son las revistas que tiene Sage en el área de ciencias de la información? Eso ustedes lo pueden replicar con cualquiera de las áreas. Vemos aquí que tenemos prácticamente, creo que casi todas son ciencias sociales acá. Y ustedes le hacen clic y Sage les dice, bueno, tenemos estas. Ya, bueno, me late, pues, Information Development. Y entonces entramos en el sitio de esa revista y nos da información sobre la misma. Nos da información sobre la misma y podemos ver todos los números, el actual o el online first. El compañero que decía, o compañera que decía que les dé opciones la revista, salud, que el artículo esté publicado antes de que salga la revista en papel, impresa, o incluso que salga antes del digital, algún tipo de lanzamiento antes de fecha del artículo. Bueno, Sage tiene en casi todas sus revistas el programa de Online First. Una vez que es arbitrado el artículo, ya aceptado, ya está listo, pues no se espera a que se produzca el número, sino que ya se suelta los artículos que van a aparecer en el número siguiente. Entonces eso les da grandes posibilidades a los autores ya de empezar con la promoción, a presumir, ¿verdad? Y también a registrar en los sistemas de evaluación científica estos productos editoriales. Luego van a encontrar que las revistas de Sage, muy típicamente, van a tener distinta información. Aquí dice, por ejemplo, el factor de impacto de 2016, cuál es el ranking dentro de esa área profesional. Dice que es la revista número 27 de 85 en Ciencias de la Información. Entonces está bastante bien posicionada, eso es el cuartil 2. Luego les dice cuáles son los objetivos, cuál es la junta editorial, dónde está indizada y, muy importante, las directrices para enviar un artículo a la revista. Y esas son las directrices que yo debo revisar bien a conciencia y ver que mi artículo vaya a coincidir con esas directrices. Aquí les dice, por ejemplo, dónde está indizado.
No me está queriendo no nos llevamos bien. Ok, ahí están las directrices y tiene aspectos como cuál es la política de arbitraje, cuál es el formato de referencias, la preparación del manuscrito y tiene muchísimos consejos incluso de cómo presentar correctamente un artículo para esa revista. Y mientras más cerca yo siga esas directrices, más posibilidades tengo de ganar, ¿verdad? De publicar, quiero decir, el artículo. Bien. Pero fuera de este ecosistema de revistas, yo tengo lo que se llaman las revistas predatorias. Ahí tienen el depredador, ¿no? Esas revistas, ¿quién escuchó la plática de Jeffrey Beall? Ah, ya se enteraron. Unos cuantos se enteraron entonces de qué son las revistas predatorias. Cuando yo publico un artículo, voy a ser cada vez más objetivo de estas publicaciones, que lo que más nos afecta es que no tienen arbitraje, nos cobran a los autores y no están indizadas en ningún lado. Por eso se dicen predatorias. El apuntador, no lo encuentro. Estoy buscando mi alternativa de apuntador. Ok. Gracias. Entonces, por eso les pongo el depredador allí. ¿Y cómo se parecen a esos correos? Muchas veces, pues, tenemos poca experiencia publicando y nos llega un correo de alguien que nos quiere publicar y lo primero que sentimos es, ¡ay, qué bien, alguien me está leyendo! ¿Verdad? Y, ¡ah, qué padre, nada más tengo que publicar, que pagarles no sé cuánto! Y me publican el artículo en 2 semanas. Pero me publican el artículo en 2 semanas porque es una revista pirata, pues. Y lo reconocemos por este tipo de correo. Fíjense que este tipo de correo, que tiene como 5 tipos de fuentes distintas, no tiene ningún logotipo, tiene colores, ¿sí? Este tipo de correo es lo primero que nos hace sospechar de una revista predatoria, ¿sí? Entonces, no gasten dinero en este tipo de publicaciones. Las mejores revistas no cobran por publicar. Cobran por publicar, por ejemplo, si uno quiere que el artículo sea de acceso abierto desde el momento en que es publicado, por ejemplo, que es la vía dorada del acceso abierto. Ahí sí. Entonces les recuerdo, las revistas predatorias mandan ese tipo de correo, nos cobran, no hacen arbitraje y no está indizada en ningún lado. ¿Sí? Siguiente. Y pues escribiendo el artículo, ahí tienen una estructura pues bastante usual de artículo, lo que llamaríamos el IMRD, ¿verdad? ¿Sí? Introducción, metodología, resultados, discusión. Es la forma más estándar de un artículo. No quiere decir que todos los artículos en revistas científicas son así. Hay revistas científicas y algunas de ellas en Sage que también publican, por ejemplo, comentarios sobre libros o documentos más parecidos a cartas o a columnas de opinión. No es la mayoría y, por supuesto, no son del género artículos, pero también están estos otros espacios dentro de estas buenas revistas. Vamos a seguir adelante. Es importante también que yo escriba un buen conjunto de metadatos. Aquí los compañeros de Ciencias de la Información son los que me entendieron, ¿no? Prácticamente. Y algunos más. Ok. Pues los datos descriptivos del documento, los más importantes que van a ser su título, el resumen y las palabras clave. Estos 3 datos van a hacer que mi artículo sea recuperado. Y cuanto mejor yo identifique mi artículo con el área de investigación de la que se supone que trata, vas a tener más posibilidades de ser recuperado en una búsqueda especializada en un sistema como el de Sage, como el de EBSCO y como todos los otros, ¿verdad? Si le pongo una palabra clave que pues tiene que ver
con una forma coloquial de referirse a algo que estoy investigando, puede ser que un investigador buscando la palabra científica no encuentre mi artículo. Entonces hay que considerar esos temas en la asignación de palabras clave y que las palabras clave estén en el resumen. Porque muchos de los sistemas, y aquí ya estoy incluyendo también Google y Google Scholar, estos sistemas también determinan, por la repetición de palabras, determinan su importancia. Entonces, si una palabra clave aparece también en el título y en el resumen, Google va a pensar, bueno, si pensara, que esa palabra es más relevante. ¿Sí? Muy bien. Sigamos adelante. Si yo escribo un buen título, resumen y palabras clave, hace más probable que mi artículo sea descubierto en sistemas de búsqueda, en búsquedas avanzadas, búsquedas especializadas, y si es descubierto es más probable que lo lean. Y si lo leen, es más probable que lo citen. ¿Sí? Luego considerar, bueno, no luego, sino antes de asignarnos esas palabras clave y ese resumen, saber cómo se recuperan ese tipo de artículos. Yo para hacer mi artículo tuve que hacer algunas búsquedas. Y yo ya vi qué tan bien o qué tan mal me salió las búsquedas con ciertos términos u otros. Entonces yo ya estoy determinando cuáles son esos términos que no pueden faltar de un artículo en esa área para que sea recuperado, descubierto, leído y citado. Escoger cuidadosamente entonces esas palabras e incluso probarlas nuevamente con los motores de búsqueda a ver si recuperan artículos similares al que yo estoy presentando a una revista. Esto es importante hacerlo antes de presentar el artículo. ¿Sí? Incluir estas palabras clave, como les dije, en el título, en el resumen y a lo largo del artículo cuando sea pertinente, ¿no? Luego, preparando el manuscrito, es importante tomar las consideraciones éticas de rigor, tener el permiso para reproducir los materiales que no son míos. En artículos científicos, la regla general podemos decir que citas podemos hacer dentro de lo que podamos considerar aceptable en cuanto al número de palabras, ¿no? No es que vamos a copiar páginas y páginas de otra fuente, ¿verdad? Porque si no las otras editoriales se van a quejar. Pero la cita en artículos científicos no hay que solicitar permiso. Si estoy publicando un libro, ahí sí tengo que pedir permiso incluso para las citas. ¿Qué no se puede reproducir en ningún caso? Las figuras y las tablas que no sean elaboradas por mí mismo. Yo pudiera hacer una tabla a partir de datos de otra investigación, pero la tabla es una interpretación que yo estoy haciendo sobre los datos de otra persona que yo estoy citando, ¿sí? Pero no estoy copiando la misma figura, ¿sí? Entonces, para artículos, ¿puedo usar citas? No puedo usar ni figuras ni tablas de otra persona. Todo debe ser elaboración propia, ¿sí? Luego, decidir cómo voy a firmar, y eso es un reto que tenemos. ¿Hablaron con la gente de ORCID o ORCID? ¿Alguno habló con ellos? ¿No? ¿Estaban junto con la gente de Springer? ¿Sí? Ah, muy bien. Ahí está el ORCID. Muy bien. ORCID es un servicio que permite unificar, registrar mi nombre como investigador y me asigna un número único. Y ese número único yo lo puedo asociar al número único que me da Scopus, ¿sí? Y así no hay forma de confundirme con otro autor que tenga nombre similar a mí. Y esto es un reto, sobre todo para nosotros los hispanoparlantes, que nos gusta darle crédito a papá y a mamá, ¿verdad? Nos gusta firmar con los dos apellidos, a menudo, o a veces firmamos con uno, con el de papá a menudo, o firmamos con los dos, pero los sistemas como Scopus, como Web of Science, van a pensar que mi apellido, mi primer apellido, el de papá, es el de mamá, porque es el que viene de último. Entonces, una táctica usada por autores hispanoamericanos es agregar un guión entre los apellidos para que los sistemas sepan, pues este bloque son los apellidos. Así me lo pusieron aquí. ¿Sí ven? Y luego, si hay que hacer algún tipo de agradecimiento,
y sobre todo declaración de financiamiento, si estoy haciendo un proyecto con sobre todo fondos públicos. Es importante declararlo en el mismo artículo. Luego declarar si hay conflictos de interés. El ejemplo que uso a menudo en clases es si el autor tiene un familiar cercano que trabaja en la Coca-Cola, pues no va a publicar una investigación de sodas sin decir que tiene un conflicto de interés, ¿verdad? Luego, tener cuidado en la ética de la investigación, que no se nos vaya ningún nombre de alguno de los sujetos, mantener el anonimato, la confidencialidad, todas las consideraciones éticas pues, de rigor en una investigación. Y pues, hacerles referencia de nuevo al sitio de COPE, en donde pueden ver incluso casos o pueden poner sus dudas en cuanto al manejo ético. Hay casos como, por ejemplo, que un autor se quiere retirar del artículo ya publicado. ¿Qué se hace? Bueno, el COPE le consulta a juntas editoriales de muchísimas revistas, a editores de muchísimas revistas, y ofrecen una respuesta a cada caso. Y ahí sí hay muchos casos. Continuamos. Y luego enviar. Antes de enviar, revisar las directrices una vez más, confrontándolas con el trabajo, a ver si realmente las cumplí. Revisar los materiales adicionales, como las figuras, las gráficas y las tablas, que tengan la resolución que me pide la revista, el tamaño, etcétera. Asegurarse que alguien más lo haya leído, no sea que se me vaya algún error pues, tonto o de redacción o de lo que fuera. Y luego enviar el manuscrito a una sola revista. Los envíos usualmente se hacen a través de sistemas. Las revistas de Sage usan mucho el sistema que se llama ScholarOne. Y otras revistas de las otras editoriales comerciales usan o este sistema u otro que creo que se llama el eVice o algo así, es el que usa ahorita el Sevier. Las revistas de acceso abierto pues usan su sistema de software libre, el Open Journal System, y él tiene ya los mecanismos para el envío de artículos. ¿Por qué se usan sistemas? Los sistemas aseguran que se mantenga el anonimato también a lo largo de todo el proceso de publicación de un artículo. Una vez que enviamos el artículo, esperar, ¿pero cuánto? A veces la espera es eterna. Y sí los entiendo, si han estado esperando eternamente por el resultado de un artículo, también yo. Vamos a seguir. Para decirles más o menos cómo es el proceso de publicación. Puede haber una decisión inicial que la toma el editor de la revista. Puede haber un rechazo inicial del editor. Es una decisión inmediata. El editor más o menos revisa el artículo, el resumen, las palabras clave, ve el texto y dice, no, rechazado. Y este rechazo a menudo se hace porque no cumple con las directrices de la revista o la temática no tiene nada que ver con la revista. Por eso se suele rechazar artículos de esa forma. Si no viene ese rechazo, el editor activa la fase de arbitraje. Y en la fase de arbitraje pueden haber 4 decisiones. Una es el rechazo, otra es aceptar con cambios mayores en que los árbitros dan una respuesta de evaluación del artículo bastante extensa y que consideran que requiere mucho trabajo. Eso es lo que se llamaría una revisión mayor. Está ahí, medio aceptado, ¿no? Está ahí en la cuerda floja el artículo. Aceptar con cambios menores, no, ya ahí sí está montada en el escalón, ¿sí? En que se considera que los cambios, pues, son prácticamente quizás de redacción, un párrafo aquí, uno allá, alguna sección que se tiene que desarrollar más, cambios que se consideran que se pueden hacer fácilmente. O luego, la más rara de todas es la aceptación directa después del arbitraje. Vamos a seguir. Más o menos así es el proceso, muy simplificado, en que el autor envía su manuscrito por el sistema, el editor hace una primera revisión, los árbitros van a hacer una revisión, evaluación y dictamen con respecto al artículo, el editor lo va a enviar ese dictamen a los autores, el dictamen siempre va a pasar primero por el editor para pues, que el editor revise que se haya hecho también a cabalidad y con ética el arbitraje. Y dependiendo del dictamen se avanza. Si se requiere cambios, se puede volver a la etapa de arbitraje. Si no, la editorial ya va a crear, o la revista ya va a crear su versión
propia. Y luego ya publicado el manuscrito, tanto en línea como impreso o dependiendo de la revista, ¿no? Es importante que si no logro la aceptación en un primer caso, que lea cuidadosamente, no, para ver, sí, lo que estaba diciendo. Si me dan una decisión de cambios mayores o cambios menores, es importante que lea muy bien esa carta del editor y que lea muy bien la evaluación de los árbitros. Sí, yo sé que a veces hay árbitros y hay revistas en que no nos mandan gran cosa de evaluación y nos dicen, pues, rechazado. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los criterios por los cuales se rechazó? ¿Qué hay que mejorar? Pues, muchas revistas que sí están en COPE, y sobre todo hablo por las de Sage y sobre todo Information Development, tratamos de hacer lo más exhaustiva la evaluación y decirle a un autor qué es lo que debe mejorar. Entonces hay que leer muy bien esas recomendaciones, seguir los tiempos solicitados. Ahí sí no es que me dicen, no es, el envío es para dentro de una semana, no es que lo voy a enviar a las 2 semanas. Nos dice una fecha y por lo general el sistema se va a cerrar después de ese tiempo y el editor considera, pues al autor no le interesó la publicación y pues nos olvidamos de ella. ¿Sí? Es bueno demostrar claramente lo que he modificado en un artículo. A veces el mismo sistema nos va a pedir una carta de introducción a mi modificación. ¿Sí? Luego responder a los comentarios de los árbitros, si toca responderlos y sobre todo si tengo una opinión distinta al árbitro. Porque los árbitros me van a dar su opinión académica, yo le puedo dar una contraopinión, ¿no? Un contraargumento, y el editor, en base a esas opiniones académicas o a esos hechos que estamos destacando, va a hacer otra decisión. El editor pudiera decidir por el autor si tiene razón en cuanto a su argumento. ¿Seguimos? Ser positivo y cortés, por supuesto. El proceso podría llevarse 2 o incluso 3 vueltas al proceso de publicación o de arbitraje, así que paciencia y motivación, como les decía. Adelante. ¿Por qué se rechazan los artículos? Usualmente porque los árbitros no están convencidos que sea una buena contribución. Luego, los métodos puede que no tengan la solidez necesaria o se vea que andan un poco flojos en la metodología y puede ser distintos casos, dependiendo si es cuantitativo o cualitativo. Y hay secciones específicas que suelen mostrar algo de debilidad. La metodología, la aplicación de los métodos, el diseño de los instrumentos, el análisis de los resultados, la discusión de ese análisis e incluso la conclusión. Esas son las secciones que a menudo se critican más. Luego la redacción deficiente, y para nosotros es un reto adicional si la revista está en inglés, porque muchas veces no vamos a tener la posibilidad de contratar a un especialista traductor, por ejemplo. ¿Sí? Y luego consideren esto, dependiendo de la revista y su área, entre el 40 y el 95% de los artículos que se presentan no son aceptados o son rechazados, mejor dicho, en su primera versión. Esa es más la tasa de rechazo, ¿no? Distintas revistas y distintas editoriales y distintas áreas van a oscilar, ¿no?, entre esos valores. Bien, ¿qué hacer si sale mal? Mantener la calma. Leer de nuevo la carta del editor y de los árbitros. Tratar de retrabajar el artículo, recuerdo las recomendaciones, considerar enviarlo a otra revista. Si aquí pues no tengo vida, pero es que agarré una revista del cuartil 1, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a bajar a una de menor nivel de exigencia, a ver qué tal. Escribir otro artículo, pues ya ahí digo en ni modo, ¿verdad? Me doy. ¿Seguimos? Si sale bien, celebramos. Y leemos con cuidado el acuerdo de publicación. Estas editoriales comerciales van a poner ciertas condiciones en que nos dicen cómo podemos usar el artículo, qué derechos tenemos nosotros y qué derechos tienen ellos. Entonces eso es muy importante leerlo antes de proseguir. Siguiente. Ese acuerdo de publicación nos va a decir, por una palabra clave de lo que nos va a decir ese acuerdo de publicación es el periodo de embargo. Por ejemplo,
es el tiempo que va a transcurrir entre que el artículo es publicado en una editorial comercial y que yo pudiera compartir una versión gratuita de ese artículo, idealmente en un repositorio, ¿sí? Tanto institucional como disciplinario, ¿verdad? Luego, nos dice cuáles son las condiciones para reutilizar el material. Si, por ejemplo, yo continúo una investigación y necesito apoyarme de texto de esa otra publicación, ¿cuánto de ese texto es aceptable publicar en otro artículo, por ejemplo? ¿Puede enviarse de forma individual? Nos va a decir si puede enviarse de forma individual, casi nunca nos va a decir masiva, eso sería lo contrario, es decir, nos va a decir, en pocas palabras, no es para el Face, ¿sí? Pero sí podemos enviarlo a colegas y a estudiantes por correo electrónico, ¿sí? Nada más envío 1 a 1 o a pocos remitentes. No lo puedo poner en un sitio público, de eso se trata. Si existe posibilidad de publicar una versión de acceso abierto, y vuelvo al tema del embargo, nos va a decir cuándo podemos hacerlo. Siguiente. Y tenemos que tener en cuenta que muchas veces las normativas de los patrocinantes de investigación pueden no coincidir con las condiciones de la revista o de la editorial. Por eso es importante que si tengo un proyecto de investigación financiado con fondos públicos, esté consciente de cuáles son las normativas de las revistas o editoriales donde quiero publicar esos resultados, a ver si coinciden, porque obviamente en esos casos tendría que publicar en acceso abierto esas publicaciones. ¿De qué se encarga la editorial? Vamos a verlo rápidamente, de mantener la sustentabilidad de la revista, sus características de calidad, que sus editores trabajen bien, sus juntas editoriales pues funcionen también correctamente. Vamos a seguir. Y luego nos toca la etapa de promoción. Como les decía al inicio, pues dentro de todos los artículos que hay, debo asegurar que el mío destaque de alguna manera. Aquí sí entran en juego las redes sociales. Vamos a seguir. Tenemos, por un lado, lo que es la atención académica, que está relacionado con la citación, la bibliometría y todo esto que estudian los índices y todas las empresas que se encargan de mantener estos índices. Y vamos a continuar. Lo que quiero que vean es esto. Estos serían algunas de las redes donde yo puedo compartir mi investigación para generar, aparte de la bibliometría tradicional, lo que se llamaría la altmetría, ¿sí? Las métricas alternativas o las de nivel de artículo, que se llama, en que yo comparto en este tipo de redes mis publicaciones y van obteniendo distintos también puntajes y visibilidad diferente. De aquí se ve más como un nivel de atención, no tanto de impacto, ¿sí? Vamos a continuar. Hay que echarle una apuradita, ¿verdad? Tenemos pues la parte bibliométrica tradicional que tenemos en los índices. Vamos a continuar. El Web of Science, el Scopus, que es muy importante darle un seguimiento a nuestras estadísticas, porque incluso el SNI nos pide, por ejemplo, una relación de citas. ¿Y de dónde la obtenemos? Pues de los índices y luego de, por ejemplo, el Google Scholar. Si no tienen acceso a los índices como el Web of Science o Scopus, también anímense a crear un perfil de Google Scholar que les da herramientas, por ejemplo, de tener una alerta cada vez que es citada una publicación. Y lo interesante de Google Scholar es que agarra toda la parte comercial, toda la parte de acceso abierto y la une en una sola interfaz muy conveniente. Siguiente. Ahí hablamos del índice H. Vamos a proseguir para que pueda mostrarles un poquito de Research Methods. Seguimos. Ahí están las alertas de Scopus y de Google Scholar. Seguimos adelante. Aquí hay métricas que nos ofrece Mendeley, por ejemplo. Aquí están los correos de academia y las estadísticas también que nos da academia. Fíjense que nosotros podemos tener una muy buena idea del impacto y la atención que está provocando nuestras publicaciones por medio de tener perfiles en todos estos sitios. Y eso puede ser muy importante para decidir cuál línea de investigación seguir, ¿verdad? Y cuáles son las características de los artículos que han generado mejores estadísticas. ¿Continuamos? Ahí sigue siendo de academia. Aquí están las de ResearchGate.
hay otro sitio que les recomiendo, que es el Kudos. Si no tienen acceso al Web of Science, lo interesante es que creo mi perfil y me da la información de mis citas obtenidas directamente del Web of Science. ¿Seguimos? ¿Para qué sirve todo esto? Teníamos la atención académica, que viene determinada por la bibliometría tradicional, que se basa en las citas y en las métricas desprendidas a partir de las citas, para ahora pasar a un nivel de atención más amplio, en que servicios como Plum, como altmetric.com y el Impact Story, muy recomendado este último, nos permite dar un seguimiento a esa atención que logra conseguir mis publicaciones en otras redes. ¿Continuamos? Y en el portal de Sage ustedes también pueden ver directamente, ya que se asocia con los datos de altmetric.com, pueden ver por cada artículo publicado en la plataforma de Sage cuáles son sus altmetric. Vamos a ver en la otra diapositiva que nos da un detalle de cuál es el puntaje de ese artículo. Ese es un artículo muy simpático en Sage que se llama «Nunca adivinarías quién escribió estos artículos». Entonces son personalidades que uno no identificaría como científicos que escribieron artículos científicos. Siguiente. Y luego tenemos, después del periodo de embargo, la posibilidad de depositar una versión gratuita en un repositorio. Vamos a pasar rápidamente. La recomendación es ubicar esta página, Sherpa Romeo, para determinar cuál es la política de la revista, si es que lo estoy haciendo antes de publicar, para ver si esa revista apoya el acceso abierto y bajo qué condiciones. En mi caso particular, yo publico en revistas de la Vía Verde. Quiere decir que sale la versión comercial y después de un periodo de embargo puedo subir mi versión a un repositorio. Adelante. Y luego de publicar así, puedo también promocionar la versión de acceso abierto, ¿verdad? Para más ayuda, tenemos un portal en Sage, que es la página del autor, en que nos da algunas recomendaciones para tener también hacer un buen artículo. Vamos a continuar. Y ahora vamos a ver un brevísimo recorrido sobre la plataforma Sage Research Methods. Ténganme paciencia, no empezamos a la hora, ¿verdad? Esta plataforma, como les decía, puede apoyarles para dar un curso de metodología o incluso para los investigadores. También puede aportarles mucho, ya que es una plataforma especializada exclusivamente en metodología. Estos son los recursos que tiene. Tiene grandes cantidades de libros, tiene videos muy interesantes que hacen investigadores de distintas universidades del mundo sobre distintos métodos. Tienen libros de referencia, por ejemplo, enciclopedias. Tienen libros sobre metodología cuantitativa, cualitativa. Tienen casos de estudio muy interesantes en que hay un problema de investigación y entonces el investigador hace un texto en donde narra cuál fue la solución metodológica para poder estudiar el problema que se presentó. Muy interesante también, tenemos conjuntos de datos, ¿sí?, de investigación, tanto cuantitativos como cualitativos, nos dan los datos y con esos datos pudiéramos mandar a nuestros estudiantes a hacer un ejercicio de aplicar cierto modelo o método de análisis, ¿verdad? Y luego un planificador de proyecto que nos lleva de la mano a lo largo de todas las etapas de publicación. Vamos a ver rápidamente cada uno de esos. Siguiente. Tenemos que es una plataforma de suscripción. Adelante. Nos da los recursos de metodología, nos lleva por todos los pasos y nos ayuda a generar esas habilidades metodológicas de investigación. Aquí hay ejemplos de cómo escribir preguntas de investigación. Vamos a seguir adelante, son varios clics ahí en esa. Aquí nomás tienen ejemplos. Esta presentación la pueden ver luego con calma, ya está subida en SlideShare. Y si buscan el Facebook Machín Mastro Mateo, les voy a poner la liga al final, ya la pueden bajar. ¿Sí? ¿Sí? Siguiente. Porque no me lo dijo antes, ¿verdad?
Aquí tienen cuáles son los materiales. Vamos a seguir otra adelante. Aquí yo hago una búsqueda sobre grupos focales o focus groups y me resulta, pues, lo primero que me da son diccionarios y nos da la posibilidad de ver otros contenidos en función a esa búsqueda, por supuesto. Luego, adelante. Aquí yo hice una búsqueda por preguntas de investigación y si se trata de un concepto muy particular de la metodología, me va a traer un cuadrito en donde me va a definir ese concepto. Y yo luego puedo ver el mapa de métodos, lo vamos a ver más adelante cómo se ve el mapa, y nos trae pues la lista de resultados. Siguiente. Cuando yo selecciono en los resultados de una búsqueda en Sage Research Methods, en que selecciono, por ejemplo, psicología, la plataforma me va a traer solamente los materiales de psicología y nos va a definir de qué se trata, en muy pocas palabras, en un solo parrafito, de qué se trata la investigación en esa disciplina. Por ejemplo, nos dice, la investigación en psicología explora las experiencias y comportamientos de los grupos y los individuos, etcétera, etcétera. Y qué tipos de métodos usa y todo lo demás. Y tengo distintas ligas. Adelante. Aquí tengo el portal de videos. Siguiente. El de casos de estudio. Siguiente. Aquí están los conjuntos de datos. Y nos dice, por ejemplo, qué método se usó para analizar esos datos. Y nos da los datos en bruto, digamos. Siguiente. Aquí me los voy a bajar, los datos, porque me permite descargar los datos y una guía que me dice, pues, qué son, ¿sí? Y cómo se usaron. Siguiente. Ahí se usó, por ejemplo, el análisis de discurso. Adelante. Aquí está, pues, la transcripción de entrevistas. Entonces yo pudiera darle a mis estudiantes esos datos en bruto y decirles, hágame un análisis de discurso en base a tales y cuales conceptos. Y ahí les doy los datos. ¿Sí? Adelante. Aquí hay otras herramientas. Vamos a ver el mapa de métodos. No, me equivoqué. Primero el planificador de proyectos. Y esto nos va a llevar a lo largo de todo el proceso de investigación. Por ejemplo, saber algo sobre la filosofía de la investigación, el definir un tema, el hacer la revisión de la literatura, y etcétera, etcétera. ¿Continuemos? Vamos a pasar estos rápidamente. Ahí pueden ver que cada uno de los temas está dividido en subtemas y nos va a dar contenidos y ligas a otros contenidos dentro de la misma plataforma que nos permite, pues, estudiar mejor o desarrollar mejor esa parte en mi investigación. Lo que es esto es como un asistente, ¿no? Que nos recuerda de qué se trata cada etapa de investigación y cuáles son mis opciones. ¿Sí? Adelante. Aquí recolección de datos, el tipo de muestreo, por ejemplo. Vamos a ver otra herramienta. Este es el mapa. Si pues siento que no estoy buscando nada en particular, lo que quiero es navegar, pues es aburrido a veces navegar por categorías. Entonces aquí me da este mapa interactivo en que yo abrí los métodos de análisis cualitativo, por ejemplo. Y me dice cuáles son los otros métodos. Y yo puedo ver cuántos resultados hay en contenidos en la plataforma que hablan sobre cada uno de esas subcategorías, ¿verdad? Ahora sí, adelante. Luego, otra herramienta que es cuál prueba estadística, cuando se trata de confirmar validez de los datos estadísticos. Aquí tengo un cuestionario bien sencillo en que me hace preguntas la plataforma para llevarme a cuál es la prueba estadística sugerida. Por ejemplo, ¿cuántas categorías tienes? ¿Cuál es tu población? ¿Cuál es el propósito? Ok, aquí es regresión multinomial, por ejemplo. Pero pueden ser otras respuestas, otra respuesta según las respuestas que yo le había dado antes a la plataforma. Adelante. Muy bien, entonces hemos llegado hacia el final. En la liga de Facebook van a encontrar la presentación. Ya la pueden descargar en SlideShare. Ahí está la liga fácilmente.
facebook.com/machinmastromateo, así todo pegado. Ahí tienen la liga. Si no, también me pueden buscar mi nombre en SlideShare. Y estamos promocionando estas publicaciones de nuestro cuerpo académico consolidado de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tengo todavía algunos libros de la gestión de la producción científica en instituciones de conocimiento publicados por Alfagrama. Si es de interés alguno, pues pueden acercarse al final. Ahorita sí podemos dedicar un tiempo a preguntas y respuestas. Afortunadamente, por las cuestiones de tiempo, no vamos a poder pasar a la sección de preguntas y respuestas. Les voy a pedir que hagan llegar las hojitas que le hicieron llegar las edecanes. A las mismas edecanes, ellas se las van a hacer llegar aquí al doctor Juan Machín y él les puede contestar por vía correo o acercarse en los pasillos. Los invitamos también a pasar a la clausura, pero primero permítanme entregarle un reconocimiento al doctor. El Consorcio Nacional de Recursos de la Información Científica y Tecnológica otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Machín Mastramateo por su participación como capacitador del taller para autores investigadores, cómo publicar en revistas científicas del área de las ciencias sociales en el marco del 6º seminario Entre Pares en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 5 de septiembre del 2017. Muchas gracias, doctor. Gracias. Vamos a pasar a la sala 1, es la sala contigua, a la clausura.